¿Alguna vez has reflexionado profundamente sobre el impacto que tienen tus palabras en tu vida y en la de quienes te rodean? Cada palabra que sale de nuestra boca lleva consigo un poder enorme, mucho mayor de lo que solemos imaginar. No es solo un sonido que desaparece al viento, sino una fuerza que puede construir o destruir, bendecir o maldecir. La Biblia nos advierte claramente sobre el peso de nuestras palabras. Proverbios, capítulo 18, versículo 21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Esta advertencia nos recuerda que lo que decimos tiene repercusiones profundas y que no debemos tomar a la ligera la responsabilidad de nuestras palabras. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra la importancia de usar nuestras palabras con sabiduría. Desde Génesis, cuando Dios dijo «sea la luz», y la luz apareció, hasta las advertencias del Nuevo Testamento sobre el control de la lengua, vemos que las palabras son herramientas poderosas, capaces de dar vida o de causar daño. En Génesis capítulo 1, Dios creó el universo a través de su palabra, demostrando que la palabra tiene el poder de establecer realidades. De manera similar, aunque no poseemos el mismo poder creador que Dios, nuestras palabras pueden influir en nuestra realidad y la de los demás. El poder de nuestras palabras no solo afecta a quienes nos escuchan, sino que también tiene un impacto directo en nuestra propia vida espiritual y emocional. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 12, versículo 36, que daremos cuenta de cada palabra ociosa que hablemos. Esta advertencia subraya que lo que decimos no es irrelevante, al contrario, tiene un peso eterno. Cuando hablamos, estamos sembrando semillas que producirán frutos, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, es crucial ser conscientes de cada palabra que pronunciamos, sabiendo que, en última instancia, nuestras palabras tienen consecuencias que pueden impactar nuestras vidas de formas que tal vez no comprendamos de inmediato. Nuestras palabras no solo afectan a los demás de manera externa, sino que también reflejan lo que llevamos en nuestro interior. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que decimos es una expresión directa de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de bondad, amor y paz, nuestras palabras lo reflejarán. Pero si permitimos que el resentimiento, la amargura o la ira se acumulen en nuestro corazón, nuestras palabras también lo manifestarán. Por eso, el control de la lengua comienza con el control de nuestros pensamientos y emociones. Uno de los peligros más grandes que enfrentamos es usar nuestras palabras de manera impulsiva o irresponsable, sin considerar las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que luego nos hemos arrepentido? Las palabras dichas en un momento de ira o frustración pueden dejar cicatrices profundas en los demás y en nuestras relaciones. La Biblia nos advierte en Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un pequeño comentario, una palabra imprudente, puede causar un daño irreparable si no controlamos nuestra lengua. A menudo subestimamos el impacto de nuestras palabras, creyendo que no tienen gran importancia. Sin embargo, el poder destructivo de la lengua se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Las críticas, los chismes, las mentiras y las palabras hirientes son capaces de sembrar discordia y dolor. Proverbios capítulo 12, versículo 18, nos recuerda que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero también nos dice que la lengua de los sabios es medicina. Esto nos enseña que nuestras palabras pueden herir o sanar. Depende de nosotros elegir cómo usar este poder. Además de tener un poder destructivo, nuestras palabras también pueden ser un instrumento de sanación, bendición y edificación. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar y fortalecer a los demás.
Efesios capítulo 4, versículo 29, nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este versículo es un recordatorio de que nuestras palabras tienen el poder de levantar a quienes nos rodean, de ofrecerles consuelo y esperanza. Hablar con propósito y amor es una de las formas más poderosas en que podemos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Nuestras palabras no solo afectan a los demás, sino que también moldean nuestra relación con Dios. La manera en que hablamos refleja nuestra fe y nuestro respeto hacia su voluntad. Cuando usamos nuestras palabras para bendecir, alentar y compartir su amor, estamos viviendo de acuerdo con su propósito para nuestras vidas. El poder de nuestras palabras trasciende lo que podemos ver. Sus efectos se extienden tanto en lo espiritual como en lo físico. Dios nos llama a ser responsables de nuestras palabras y a utilizarlas para traer vida y bendición a quienes nos rodean. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos enseña que las palabras tienen un poder creativo increíble. En el relato de la creación, Dios habló y el mundo cobró vida. En Génesis capítulo 1, versículo 3, está escrito: «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz». Este acto de creación a través de la palabra nos revela una verdad fundamental. Las palabras no son simples expresiones, son instrumentos capaces de crear realidades. Si Dios, a través de sus palabras, pudo dar forma al universo, ¿qué tipo de impacto podrían tener nuestras palabras en nuestras vidas y en las vidas de los demás? Este poder creativo que Dios nos muestra es un reflejo de su naturaleza divina. Al ser hechos a su imagen y semejanza, nuestras palabras también tienen la capacidad de transformar y edificar. Aunque no poseemos el mismo poder creador de Dios, nuestras palabras tienen el potencial de construir o destruir, de dar vida o causar daño. Es por eso que la Biblia nos advierte constantemente sobre la importancia de controlar nuestra lengua y usar nuestras palabras con sabiduría. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta declaración nos muestra cuán profundo puede ser el impacto de lo que decimos. El poder de nuestras palabras no se limita a lo físico, sino que también afecta a lo espiritual. En muchas ocasiones, lo que declaramos con nuestras palabras tiene una repercusión directa en nuestra vida espiritual. Cuando usamos palabras que edifican, estamos alineando nuestras acciones con la voluntad de Dios y permitiendo que su poder fluya a través de nosotros. Al mismo tiempo, cuando pronunciamos palabras de crítica, juicio o destrucción, estamos invitando la negatividad a nuestras vidas y a las de los que nos rodean. Este principio de la Biblia nos llama a hablar de manera que nuestras palabras sean un reflejo de la bondad y el amor de Dios. El uso consciente y deliberado de nuestras palabras puede traer bendición o maldición, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, está escrito: «Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». Este versículo ilustra claramente que nuestras palabras pueden causar heridas profundas o, por el contrario, pueden sanar y restaurar. Cada vez que hablamos, debemos preguntarnos: ¿estoy edificando o destruyendo con mis palabras? Es una reflexión que nos ayuda a ser más conscientes del impacto de nuestras conversaciones diarias. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo las palabras tienen el poder de transformar situaciones. Jesús mismo usó palabras para sanar, liberar y perdonar. En Juan capítulo 8, versículo 11, Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Estas palabras no solo le ofrecieron perdón, sino que también le dieron una nueva oportunidad de vida. Jesús utilizaba sus palabras para traer restauración y esperanza
Y este es un modelo que nosotros, como creyentes, debemos seguir en nuestras propias vidas. Nuestras palabras tienen el potencial de dar nueva vida a los que nos escuchan. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que nuestras palabras no solo afectan a los demás, sino que también moldean nuestra propia realidad. Cuando hablamos con fe, esperanza y amor, estamos sembrando semillas que eventualmente darán frutos en nuestra vida. Pero cuando usamos palabras de desánimo, queja o resentimiento, estamos sembrando semillas de destrucción. Este principio se refleja en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra vida espiritual. Santiago, capítulo 3, versículos 9 y 10, nos advierte sobre el uso inconsistente de nuestra lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Este versículo nos llama a ser coherentes con nuestras palabras, a bendecir siempre y no a maldecir. Nuestras palabras también tienen el poder de influir en la atmósfera que nos rodea. Cuando hablamos palabras de fe y aliento, estamos creando un ambiente de esperanza y positividad. Por el contrario, cuando hablamos con negatividad, podemos crear un ambiente de discordia y desánimo. Este poder de las palabras es algo que debemos reconocer en cada conversación que tenemos, ya sea en nuestro hogar, trabajo o comunidad. La Biblia nos insta a ser pacificadores con nuestras palabras, a buscar la unidad y la armonía en todas nuestras interacciones. Efesios capítulo 4 versículo 29 nos llama a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. El poder creativo de nuestras palabras no debe tomarse a la ligera. Así como Dios usó palabras para crear todo lo que existe, nosotros también tenemos la capacidad de dar forma a nuestras circunstancias a través de lo que decimos. Nuestras palabras pueden abrir puertas a la bendición o cerrarlas, dependiendo de cómo las utilicemos. Cada palabra que pronunciamos tiene un propósito, y ese propósito debe alinearse con los principios de Dios. Por eso, es vital que aprendamos a hablar con sabiduría y discernimiento, sabiendo que lo que decimos tiene el poder de transformar nuestra realidad y la de los demás. El poder de las palabras no solo nos otorga la capacidad de influir en nuestro entorno, sino que también nos impone una gran responsabilidad. La Biblia es clara al respecto. Nuestras palabras tienen consecuencias y seremos responsables de lo que decimos. Jesús mismo nos advierte en Mateo capítulo 12 versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo subraya que las palabras no son inofensivas o irrelevantes. Todo lo que decimos tiene un impacto y eventualmente tendremos que rendir cuentas por ello. La responsabilidad que tenemos sobre nuestras palabras comienza con el reconocimiento de su poder. A menudo hablamos sin pensar, sin darnos cuenta del peso que cada palabra conlleva. Las palabras pueden sanar o herir, construir o destruir, motivar o desanimar. Por lo tanto, debemos ser intencionales con lo que decimos, asegurándonos de que nuestras palabras siempre reflejen el amor y la verdad de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 23 nos recuerda: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo nos enseña que el autocontrol sobre lo que decimos nos protege de muchas dificultades. La Biblia también nos advierte sobre los peligros de hablar sin control. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6 compara la lengua con un fuego que, aunque pequeño, puede incendiar un gran bosque. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este pasaje ilustra el potencial destructivo de la lengua cuando no está bajo control. Un comentario imprudente, una crítica cruel o una mentira pueden causar un daño irreparable.
Por eso, la responsabilidad de nuestras palabras incluye aprender a controlar lo que decimos en momentos de enojo, frustración o tristeza. No solo somos responsables de lo que decimos, sino también de cómo lo decimos. A menudo, el tono y la intención detrás de nuestras palabras pueden ser tan importantes como las propias palabras. Las palabras dichas con amabilidad y compasión tienen el poder de sanar y restaurar, mientras que las palabras pronunciadas con dureza o desprecio pueden destruir relaciones. Proverbios, capítulo 15, versículo 1, nos recuerda: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos enseña que cuando controlamos no solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos, podemos evitar conflictos y promover la paz. Además, la responsabilidad de nuestras palabras incluye ser conscientes de cómo impactan a los demás. Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos insta a que nuestras palabras sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que debemos utilizar nuestras palabras para construir, para animar, para inspirar a quienes nos escuchan. Nuestras palabras no deben ser una fuente de dolor o división, sino una herramienta para promover el amor, la unidad y la armonía. Ser responsables de nuestras palabras es, en última instancia, un acto de amor hacia los demás. Otro aspecto importante de la responsabilidad de nuestras palabras es la verdad. Dios nos llama a hablar con honestidad y transparencia en todo momento. En Proverbios, capítulo 12, versículo 22, leemos: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira, aunque a veces parezca conveniente o inofensiva, es una de las formas más destructivas de usar nuestra lengua. Ser responsables de nuestras palabras significa elegir la verdad, incluso cuando es difícil o incómoda. La integridad en nuestro hablar refleja nuestra fe y confianza en Dios. Asimismo, es importante recordar que seremos juzgados no solo por las palabras que decimos a los demás, sino también por las que nos decimos a nosotros mismos. A veces, nuestras palabras más destructivas no son las que dirigimos a otras personas, sino las que usamos para criticarnos a nosotros mismos. Las palabras negativas que repetimos en nuestra mente pueden dañar nuestra autoestima, nuestra fe y nuestra relación con Dios. Debemos aprender a hablarnos con amor y compasión, recordando que somos hijos de Dios, creados a su imagen y dignos de su amor. La responsabilidad de nuestras palabras no es una carga que debamos llevar solos. Dios nos ofrece su ayuda y guía a través del Espíritu Santo. Si permitimos que Él controle nuestras palabras, nuestras conversaciones se convertirán en una fuente de bendición y edificación para los demás. En Santiago capítulo 1, versículo 19, se nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo nos recuerda que, cuando buscamos la sabiduría de Dios antes de hablar, nuestras palabras estarán alineadas con su voluntad y traerán paz y bendición a quienes nos rodean. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el poder destructivo que puede tener la lengua cuando no se controla. Aunque la lengua es pequeña en comparación con otras partes del cuerpo, su capacidad para causar daño es inmensa. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Este versículo nos presenta una imagen poderosa de cómo, si no somos cuidadosos, nuestras palabras pueden encender un fuego de destrucción en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Las palabras pueden ser tan afiladas como una espada y tan peligrosas como una chispa en un bosque seco.
Un solo comentario malintencionado, una palabra de ira o una mentira pueden desencadenar conflictos que devasten relaciones, familias y comunidades. Proverbios, capítulo 12, versículo 18, nos recuerda: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Este pasaje ilustra que, aunque las palabras parecen inmateriales, tienen el poder de causar heridas profundas que pueden durar toda la vida. Las cicatrices emocionales y espirituales que las palabras hirientes dejan no siempre son visibles, pero su impacto es real y duradero. Uno de los peligros más comunes de la lengua es el chisme. La Biblia nos advierte contra el chisme porque es una forma silenciosa pero destructiva de usar nuestras palabras. Proverbios, capítulo 16, versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme siembra discordia, separa amistades y rompe la confianza. A menudo comienza como un comentario inocente, pero rápidamente se convierte en una bola de nieve que arrastra a todos a su paso. El chisme no solo destruye relaciones, sino que también revela un corazón lleno de maldad y falta de amor. Otro aspecto del poder destructivo de la lengua es la mentira. En Proverbios, capítulo 12, versículo 22, leemos: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira no solo es un pecado, sino que también tiene consecuencias devastadoras para quienes la practican. Aunque a veces la mentira parece ser una solución rápida o una salida fácil, siempre conduce a la ruptura de la confianza y a la pérdida de integridad. La verdad, por difícil que sea, siempre es la mejor opción. Dios nos llama a ser honestos en todo momento, sabiendo que la verdad edifica mientras que la mentira destruye. La ira es otra fuente de palabras destructivas. Cuando hablamos en momentos de enojo, nuestras palabras pueden ser como lanzas que hieren profundamente. Proverbios, capítulo 15, versículo 1, nos ofrece un consejo sabio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces, en el calor de una discusión, decimos cosas que no podemos retractar y que dejan cicatrices en las personas que más amamos. Es en esos momentos cuando debemos aprender a refrenar nuestra lengua y a buscar la paz, en lugar de dejar que la ira nos controle. El poder destructivo de la lengua también se manifiesta en la crítica y la falta de aliento. En menudo, sin darnos cuenta, nuestras palabras de desaprobación y juicio pueden desmoralizar a los demás. Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir y que debemos ser intencionales al hablar. La crítica constante puede apagar la llama del entusiasmo en los corazones de aquellos que nos rodean, mientras que las palabras de aliento pueden ser el combustible que necesitan para seguir adelante. El daño que nuestras palabras pueden causar no solo afecta a los demás, sino también a nosotros mismos. Cuando hablamos con negatividad, resentimiento o juicio, estamos alimentando un ciclo destructivo que eventualmente nos afecta emocional y espiritualmente. Santiago, capítulo 3, versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Este versículo subraya la necesidad de depender de Dios para controlar nuestra lengua. Sin su ayuda, nuestras palabras pueden convertirse en un veneno que contamina nuestras relaciones y nuestro propio corazón. Dios nos llama a ser conscientes de cómo usamos nuestras palabras y a buscar su guía para evitar caer en las trampas del chisme, la mentira, la ira y la crítica. Aunque la lengua tiene un gran poder destructivo, también tiene un inmenso potencial para edificar y sanar cuando se utiliza correctamente. El control de la lengua no es una tarea fácil,
pero con la ayuda de Dios podemos aprender a usar nuestras palabras de manera que traigan vida, paz y bendición a quienes nos rodean. Así como nuestras palabras pueden causar un gran daño, también tienen el poder de sanar y restaurar. A lo largo de la Biblia vemos que Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar a los demás, para consolar a los que están abatidos y para traer esperanza a quienes la han perdido. Proverbios, capítulo 16, versículo 24, nos enseña: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras pueden ser una fuente de sanación, tanto emocional como espiritual, cuando las usamos con amor y sabiduría. El poder sanador de las palabras se refleja en las enseñanzas de Jesús. A lo largo de los evangelios, vemos que Jesús usaba sus palabras para sanar no solo físicamente, sino también espiritualmente. En Juan capítulo 8, versículo 11, cuando Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno, vete y no peques más», esas palabras no solo la liberaron de la condena, sino que también le dieron una nueva vida. Jesús usaba sus palabras para restaurar, para perdonar y para dar esperanza. Este es el modelo que debemos seguir al interactuar con los demás. Usar nuestras palabras para sanar corazones heridos. Las palabras de aliento y consuelo son herramientas poderosas en nuestras relaciones. En momentos de dolor o desesperanza, una palabra amable y llena de fe puede transformar por completo la situación. Cuando alguien está pasando por una crisis, nuestras palabras pueden ser el consuelo que necesitan para seguir adelante. Proverbios, capítulo 12, versículo 25 nos dice: «La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra». Esto nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de levantar a quienes están caídos y de traerles alegría en medio de la tristeza. No solo debemos usar palabras de consuelo, sino también palabras que edifiquen y animen a quienes nos rodean. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos exhorta: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Este versículo nos invita a ser conscientes del impacto de nuestras palabras, a asegurarnos de que cada una de ellas esté destinada a edificar a quienes nos escuchan. En lugar de criticar o desalentar, nuestras palabras deben ser un reflejo del amor y la gracia de Dios, trayendo esperanza y fuerza a los demás. Además de consolar y edificar, nuestras palabras también tienen el poder de restaurar relaciones rotas. En muchas ocasiones, un simple «perdóname» o «te perdono» puede cambiar el curso de una relación. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos anima a confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La confesión y el perdón son actos de sanación que solo pueden llevarse a cabo a través de nuestras palabras. A través del poder del perdón, podemos restaurar la confianza y la unidad en nuestras relaciones, permitiendo que la sanidad de Dios fluya en nuestras vidas. Nuestras palabras no solo tienen el poder de sanar a los demás, sino que también pueden sanarnos a nosotros mismos. A veces somos nuestros críticos más severos y las palabras que nos decimos a nosotros mismos pueden ser destructivas. Sin embargo, cuando aprendemos a hablarnos con amor y compasión, podemos experimentar la sanación emocional y espiritual. Dios nos llama a recordar quiénes somos en Él y a hablar palabras de vida sobre nuestras propias vidas. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y eso incluye las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos.
Es importante recordar que el poder sanador de nuestras palabras no proviene solo de nosotros, sino de Dios. Cuando hablamos de acuerdo con su voluntad, nuestras palabras se convierten en un canal de su amor y poder. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús nos dice: «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Este versículo nos enseña que, cuando nuestras palabras están alineadas con la palabra de Dios, tienen el poder de traer vida y sanación a quienes las escuchan. Debemos depender del Espíritu Santo para que nuestras palabras reflejen el carácter de Cristo. Finalmente, nuestras palabras de sanación no solo afectan a quienes están cerca de nosotros, sino que también pueden extenderse a aquellos que no conocemos. Cuando compartimos palabras de esperanza, fe y amor con los demás, estamos siendo instrumentos de Dios para llevar su sanidad a un mundo quebrantado. Cada conversación es una oportunidad para sanar, para restaurar y para edificar. Si usamos nuestras palabras con sabiduría y amor, podemos ser una luz en la vida de los demás, trayendo sanidad y restauración a quienes más lo necesitan. Dios nos ha dado el increíble don de poder usar nuestras palabras para traer vida a quienes nos rodean. A lo largo de la Biblia se nos enseña que las palabras tienen un poder inmenso para edificar, sanar y dar esperanza. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos recuerda: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Este versículo nos muestra que cuando hablamos, tenemos la oportunidad de traer vida a través de nuestras palabras o, por el contrario, causar destrucción. Dios nos llama a usar este poder sabiamente, para que nuestras palabras sean una fuente de vida y bendición para los demás. Las palabras que traen vida no solo animan a los demás, sino que también les dan la fuerza para seguir adelante en momentos difíciles. En el libro de Isaías vemos cómo Dios habla palabras de consuelo a su pueblo, dándoles esperanza y fortaleza para enfrentar las dificultades. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Estas palabras son un ejemplo de cómo las promesas de Dios nos llenan de vida y nos renuevan en los momentos de mayor necesidad. Nuestras palabras también tienen el poder de sembrar fe en el corazón de los demás. Cuando hablamos palabras de verdad, alineadas con la palabra de Dios, estamos sembrando semillas de fe que pueden crecer y producir fruto en la vida de quienes nos escuchan. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Este pasaje nos enseña que nuestras palabras, cuando están impregnadas de la palabra de Dios, pueden fortalecer la fe de los demás y acercarlos más a Él. Además, nuestras palabras de vida pueden ser una fuente de aliento y restauración para quienes se sienten abatidos. En Proverbios capítulo 12, versículo 25, leemos: «La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra». Este versículo nos recuerda que una simple palabra de ánimo puede cambiar el día de alguien, brindándole la esperanza y la alegría que tanto necesitan. A veces no somos conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás, pero Dios nos invita a usarlas para levantar a quienes están caídos. El poder de nuestras palabras para traer vida no solo afecta a las personas en el presente, sino que también tiene un impacto eterno. Las palabras de vida que compartimos pueden sembrar el Evangelio en los corazones de los demás, llevándolos a conocer a Cristo y a recibir la salvación. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos encomienda: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Este llamado nos recuerda que nuestras palabras no solo deben ser de aliento, sino también de verdad, llevando el mensaje de la vida eterna a aquellos que aún no conocen a Dios.
Hablar palabras que traen vida no significa solo ofrecer aliento en los momentos difíciles, sino también hablar con sabiduría en situaciones cotidianas. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos enseña: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que nuestras conversaciones diarias también deben ser una oportunidad para traer vida a quienes nos rodean, evitando palabras de crítica o negatividad y eligiendo hablar con amor, paciencia y gracia. Además, es importante recordar que nuestras palabras también tienen el poder de cambiar nuestra propia vida. Cuando hablamos palabras de fe, esperanza y amor sobre nosotros mismos, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios. Proverbios, capítulo 18, versículo 21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y eso incluye las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos. Dios nos llama a hablar palabras de vida sobre nuestras propias vidas, recordando quiénes somos en Él y la promesa de su amor incondicional. Finalmente, nuestras palabras de vida pueden ser una luz en un mundo lleno de oscuridad. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, y una de las formas en que podemos cumplir con este llamado es a través de nuestras palabras. Mateo capítulo 5 versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usamos nuestras palabras para traer vida, estamos reflejando la luz de Cristo a los demás, mostrando su amor y su gracia en cada conversación. Controlar la lengua es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos. Santiago, capítulo 3, versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Este versículo nos muestra que por nuestra propia cuenta es casi imposible controlar lo que decimos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, podemos aprender a refrenar nuestras palabras y usarlas de manera que traigan vida, edificación y bendición en lugar de destrucción. El control de la lengua es una señal de madurez espiritual y requiere esfuerzo continuo y dependencia en el Espíritu Santo. Uno de los primeros pasos para controlar nuestra lengua es aprender a practicar el silencio cuando es necesario. A menudo, en momentos de enojo o frustración, somos tentados a hablar impulsivamente y decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Proverbios, capítulo 17, versículo 28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este versículo nos recuerda que, en muchas ocasiones, el silencio puede ser la respuesta más sabia. Antes de hablar, debemos hacer una pausa, reflexionar y asegurarnos de que nuestras palabras sean edificantes y estén alineadas con la voluntad de Dios. El control de la lengua también implica aprender a hablar con sabiduría y moderación. Proverbios, capítulo 15, versículo 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Esto significa que no solo es importante lo que decimos, sino también cuándo lo decimos. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es clave para controlar la lengua. A veces, una palabra amable y bien intencionada puede tener un gran impacto si se dice en el momento adecuado, mientras que la misma palabra puede ser dañina si se pronuncia en el contexto incorrecto. Además, el control de la lengua está estrechamente relacionado con el autocontrol de nuestras emociones. Muchas veces, las palabras hirientes o destructivas salen de nuestra boca cuando permitimos que nuestras emociones nos controlen. Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos da una guía valiosa. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo nos invita a ser pacientes, a escuchar antes de hablar
y a no dejarnos llevar por el enojo. Cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, también podemos controlar mejor nuestras palabras. Otro aspecto crucial del control de la lengua es la práctica de la oración. En Salmos, capítulo 141, versículo 3, el salmista pide a Dios: «Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios». Esta oración es un reconocimiento de que no podemos controlar nuestra lengua por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Al comenzar cada día pidiendo a Dios que nos guíe en nuestras palabras, podemos ser más conscientes de lo que decimos y usar nuestras palabras de manera que traigan gloria a su nombre. Además de la oración, debemos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios para que nuestras palabras reflejen su verdad y su amor. Jesús nos enseña en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que llevamos dentro de nuestro corazón eventualmente saldrá a la luz a través de nuestras palabras. Si llenamos nuestro corazón con la verdad de Dios, nuestras palabras reflejarán su bondad y su sabiduría. El control de la lengua también implica ser conscientes de cómo nuestras palabras afectan a los demás. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando usamos nuestras palabras para criticar, juzgar o difamar, estamos sembrando destrucción. Pero cuando elegimos hablar con amor, paciencia y amabilidad, estamos sembrando vida y bendición. Dios nos llama a ser responsables de nuestras palabras y a usarlas de manera que edifiquen a quienes nos rodean, en lugar de destruirlos. Finalmente, el control de la lengua es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, estamos mostrando que confiamos en Él y que queremos vivir de acuerdo con su voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación». Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser un reflejo del carácter de Cristo. Controlar la lengua no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos aprender a usar nuestras palabras para bendecir, edificar y traer vida a quienes nos rodean. Uno de los aspectos más importantes del poder de las palabras es su impacto eterno. A menudo, no somos plenamente conscientes de que lo que decimos puede tener consecuencias que van más allá de lo temporal. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 12, versículo 36. «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Este versículo nos recuerda que cada palabra que pronunciamos será tomada en cuenta. Nuestras palabras no son simplemente sonidos pasajeros, sino que dejan una huella, y algún día seremos responsables de todo lo que hemos dicho. El hecho de que nuestras palabras tengan un impacto eterno nos llama a ser más conscientes de cómo las usamos. Cada vez que hablamos, estamos sembrando algo que producirá fruto, ya sea bueno o malo. Las palabras de aliento, amor y sabiduría pueden tener un efecto positivo que perdure mucho tiempo después de haber sido pronunciadas, mientras que las palabras de crítica, desánimo y destrucción pueden dejar cicatrices que marquen a una persona por toda la vida. Este impacto a largo plazo nos invita a considerar cuidadosamente cada palabra que sale de nuestra boca. Nuestras palabras no solo tienen el poder de impactar a las personas en el presente, sino que también pueden influir en sus decisiones eternas. El Evangelio nos muestra que compartir la palabra de Dios tiene el potencial de llevar a las personas a la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios».
Este versículo subraya la importancia de proclamar la verdad del Evangelio, ya que nuestras palabras pueden ser el medio por el cual alguien escuche el mensaje de salvación y tome la decisión de seguir a Cristo. Además, nuestras palabras pueden ser un testimonio de nuestra fe ante los demás. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa que debemos estar listos para usar nuestras palabras como una herramienta para compartir nuestra fe y explicar la razón de nuestra esperanza en Cristo. Cada conversación es una oportunidad para glorificar a Dios a través de lo que decimos y cómo lo decimos. El impacto eterno de nuestras palabras también se manifiesta en nuestras oraciones. La Biblia nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones y que nuestras palabras dirigidas a Él tienen un peso eterno. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vemos una imagen de las oraciones de los santos siendo presentadas ante el trono de Dios como incienso. Esto nos muestra que nuestras palabras de oración no se pierden. Al contrario, son guardadas y apreciadas por Dios. Cuando oramos, nuestras palabras trascienden lo terrenal y entran en el ámbito espiritual, donde tienen un impacto eterno. Por otro lado, también debemos ser conscientes de las palabras negativas que podemos decir en momentos de debilidad o enojo. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 12, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este versículo nos recuerda que no solo seremos recompensados por las palabras de edificación y verdad que pronunciemos, sino que también seremos juzgados por las palabras ociosas, destructivas o mentirosas que hayamos dicho. Dios nos llama a ser cuidadosos con lo que decimos, sabiendo que nuestras palabras tienen un impacto en nuestro futuro espiritual. Además, nuestras palabras también pueden tener un impacto en la eternidad de quienes nos rodean. Cuando usamos nuestras palabras para compartir el Evangelio, para animar a otros en su caminar con Dios o para corregir con amor, estamos sembrando semillas que pueden producir fruto eterno. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Este fruto que permanece incluye las vidas transformadas por nuestras palabras de testimonio, verdad y amor. Finalmente, es importante recordar que nuestras palabras tienen el poder de glorificar a Dios. En todo lo que decimos, debemos buscar honrar a Dios y reflejar su carácter. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser una extensión de nuestra adoración y devoción a Dios. Al hablar con amor, verdad y sabiduría, estamos glorificando a nuestro Creador y contribuyendo a su obra en el mundo.